Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda Claudio Alpizar Otoya aquí en su programa Café y Palabras. Les invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal en YouTube para que pueda disfrutar a la hora que le place. Si es que no puede a las 10 en punto todas las mañanas, pues que lo pueda disfrutar a la hora que crea más conveniente, o que también pueda tomar el link y compartirlo cuando le ha gustado y desea que alguien más lo escuche. También les recuerdo que en Spotify quedan todos nuestros programas, ahí van quedando archivados, con la misma intención de que usted pueda escucharlos en cualquier momento y además de eso, accesarlos para compartirlos. Por supuesto que ahorita nos está escuchando a través de Ticavisión Radio y Ticavisión Televisión, y para nosotros es un placer poder compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de referéndum. Quiero dedicar el día de hoy viernes, al tema de qué es un referendo. Un referendo. No tiene nada que ver con religión esto. Un referéndum y un plebiscito. Y me parece que es importante que usted conozca la normativa costarricense y por qué es importante que este instrumento se incorpore con más frecuencia a la vida diaria de los costarricenses. Pero antes de este tema, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Me han oído hablar en muchas ocasiones de gobernabilidad. La gobernabilidad es el proceso mediante el cual nos ponemos de acuerdo en una democracia. Un país no es gobernable si no nos escuchamos. Un país no es gobernable si no hay espacios para escuchar a los diferentes grupos de interés en el país, que en muchas ocasiones pueden estar chocando, pueden estar en discusión sobre un tema. Y eso obliga y requiere llegar a acuerdos para que esos temas se desarrollen o lleguen a una medida sana entre ambas partes. La gobernabilidad no requiere leyes. La gobernabilidad lo único que requiere es la libertad de expresión, la libertad de movimiento y los derechos de todo ciudadano de poder expresar su pensamiento con libertad, y los procesos de negociación y de reunión que en cualquier lado se puedan desarrollar. Hay muchos instrumentos para que las democracias sean cada día más sólidas. La democracia no se agota en sus posibilidades de seguir siendo el mejor de todos los sistemas. Sin embargo, en muchas ocasiones no comprendemos con exactitud lo importante que es decisiones que parecen básicas, que parecen comunes en nosotros, pero que son determinantes en una sociedad. Me refiero a la libertad de expresión, me refiero a la libertad de pensamiento, me refiero a la libertad de movilizarse por cualquier parte del territorio nacional, y por supuesto también me refiero al derecho y a la oportunidad de reunirnos libremente donde creamos conveniente. A partir de ahí, la posibilidad de tener gobernabilidad, la posibilidad de poder escuchar y atender las demandas que tenemos como ciudadanos, hacen más factible que una sociedad se fortalezca. Desde esa perspectiva, una sociedad fortalecida, sin duda, llega a ser una verdadera democracia. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante.
La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, puso hace algunos días en el tapete, nuevamente, porque no es la primera vez que se habla de referéndum, el tema de un referéndum. Costa Rica tiene una ley de referéndum. Tal vez no reúne la amplitud que quisiéramos para el desarrollo de muchos temas, pero no hay la menor duda de que tenemos un instrumento legal que podríamos estar utilizando con más frecuencia, pero que en el país no lo estamos haciendo por diferentes razones, desde la inercia o la pereza de desarrollar referéndums por el ciudadano hasta de el poco interés que algunos políticos tienen en utilizar un instrumento tan importante. El referéndum y el plebiscito son dos cosas muy diferentes. En la práctica se parecen al momento de emitir el voto, pero son muy diferentes. Cuando nosotros hablamos de plebiscito, estamos hablando de decisiones, de consultas para decisiones políticas, en donde se acude al ciudadano para saber cuál es el camino, cuál es la orientación o hacia dónde a la mayoría que integran una sociedad le gustaría caminar, hacia dónde, hacia qué horizonte podrían querer ir. El plebiscito es más sencillo desde la perspectiva de que las preguntas no tienen que ver necesariamente con leyes o con cambios constitucionales, sino que pueden ser objetivos que enmarcan la decisión de una ciudadanía, de un pueblo, hacia X horizonte, como les decía. El referéndum es diferente. El referéndum tiene que ver más con conceptos de cambios constitucionales, con temas de leyes que se van a aprobar. Y desde ahí es donde empiezan a marcarse las diferencias entre uno y otro. Nosotros tenemos plebiscitos establecidos en el Código Municipal que le permiten a los ciudadanos en cada uno de sus cantones promover la consulta popular para temas particulares, para temas de ese cantón. En el caso de la visión nacional, no tenemos una ley de plebiscito, lo que tenemos es una ley de referéndum. Podríamos creer que son similares y que la ley de referéndum también abriga la idea de un plebiscito. Pero veamos los orígenes de ambos términos. Lo primero es que la palabra plebiscito proviene de la palabra plebe. Plebe era una clase social baja, podríamos referirlo al pueblo, al vulgo, al populacho en su momento. Y en épocas muy pasadas, varios siglos atrás, se definía a la gente más humilde, a la gente que tenía menos conocimiento, la gente que no estaba preparada, como la plebe. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de plebiscito, estamos hablando de una consulta que se le va a hacer a la plebe, al pueblo. Por supuesto que ese término peyorativo de plebe que se utilizaba antes para referirse a las clases más humildes, al vulgo, al populacho, hoy no tiene ese significado en la actualidad. Cuando hablamos de plebiscito, estamos hablando de una consulta al pueblo, a ese pueblo que delega en un presidente, en un vicepresidente, en diputados, en senadores, en otras latitudes, inclusive para ir a espacios más limitados o más pequeños, a alcaldes, a regidores, a síndicos, que les genera, que les da la potestad de poder gobernar. Entonces el plebiscito es la oportunidad que tienen los ciudadanos, el pueblo,
para poder expresarse en contra o a favor de alguna decisión en una comunidad, en el caso de Costa Rica, en algún cantón. Esto lo vivimos, para referencia de ustedes, hace algunos años, pocos años, en el cantón de Pérez Celedón. Ustedes recordarán que se hizo un referéndum, un plebiscito, perdón, la palabra correcta es un plebiscito. Se hizo un plebiscito para ver si se relevaba de sus funciones al alcalde de aquel momento en el cantón de Pérez Celedón. Lo único que se le preguntaba en ese plebiscito al ciudadano era si estaba de acuerdo en relevar de sus funciones a quien era el alcalde de ese momento en Pérez Celedón. Esa fue la pregunta. Se hizo el plebiscito, se organizó, solo votaban los isidreños, la gente de San Isidro, de Pérez Celedón, fueron los únicos que votaron. El pueblo, el cantón de Pérez Celedón fue el que acudió a las urnas, no votaban de ningún otro cantón y ellos decidían si querían continuar con el alcalde o no lo querían. El tema en este caso era particular, era un interés de una comuna, de una comunidad, de Pérez Celedón, de relevar a un alcalde que por diferentes cuestionamientos había sido electo popularmente por el voto de la gente de Pérez Celedón y ellos querían relevarlo de sus funciones. Eso está establecido como un mecanismo, no solamente para relevar de sus funciones, sino para considerar otros temas. Está en el Código Municipal. O sea, existe la posibilidad de desarrollar esos plebiscitos. Y tiene su lógica. Si usted escoge al alcalde, si usted coge a los regidores y el pueblo está a disgusto con lo que están haciendo, encuentran que hay faltas éticas, encuentran que hay faltas a las leyes, que hay corrupción, pues si el pueblo de Pérez Celedón o de cualquier cantón de nuestro país es el que escoge a ese alcalde, pues con la misma fortaleza, con la misma decisión del voto, debería tener la oportunidad también de relevarlo de sus funciones. Algunos dicen que cuando esto se permite en una sociedad, se provoca la inestabilidad. ¿Verdad? Que cuando el pueblo se puede expresar con frecuencia para relevar de sus funciones a un funcionario, que eso genera poca estabilidad en el sistema político. Pero vamos a ver. De alguna manera, quienes dicen eso contravienen el derecho ciudadano de expresarse en relación a su molestia con la gestión que está desarrollando, en este caso, un alcalde o un regidor en un cantón. Nosotros no tenemos ese mecanismo para ejecutarlo para los diputados o para el presidente de la República. Lo tenemos para los alcaldes, regidores y también como método de consulta para otros temas en los cantones. Nosotros no podemos hacer un plebiscito para relevar de sus funciones a X o a Y diputado y tampoco al presidente de la República. La facilidad que dan los cantones es que son circunscripciones pequeñas y entonces sabemos claramente que quienes van a ir a votar para relevar de sus funciones a un alcalde, cuando se ejecuta un plebiscito, como el que se ejecutó en Pérez Celedón, los que van a votar son aquellas personas que viven y votan en esa comunidad. No van a votar ni siquiera los vecinos de Dota ni los de León Cortés, no van a votar esos vecinos, solo los de Pérez Celedón. En el caso de los diputados es más complicado, porque nosotros tenemos una forma de elección de los diputados que no es directa. Nosotros votamos por listas. Y en esas listas, de conformidad a la votación que tiene cada partido, se le asignan también diputados electos. Inclusive hay un mecanismo que en primera instancia se escoge por un cociente que se establece, ¿verdad? Que es la cantidad de votos obtenida en una provincia, se divide entre los puestos de diputados que hay y eso da un cociente. Cada partido que tenga ese cociente tiene derecho a uno de los 19 diputados, en el caso de San José, que tiene derecho a 19, a uno de los 19. Si tiene varios cocientes,
qué sé yo, si hubieran sido 50.000 y logra 300.000 votos para diputados, eso le asignaría en forma directa al partido político al alcanzar 6 subconscientes de 50.000, le asigna directamente 6 escaños legislativos por la provincia de San José, que es la que genera más diputados. Pero como también a veces los números no son redondos, cuando sobran algunos puestos de elección popular de diputados, se asignan por subconsciente. Y el subconsciente se asigna por subconsciente siempre y cuando el partido que ya eligió diputados haya alcanzado el cociente. Entonces se le aplica también el subconsciente a los otros partidos que no alcanzaron el cociente y se dice entonces que un subcociente es de 25.000. Y entonces los puestos que sobran se le asignan a aquellos partidos que no lograron los 50.000, pero que llegaron a 25. Y si aún así siguen sobrando espacios, se aplica lo del residuo mayor, pero el residuo mayor solo pueden participar aquellos partidos que ya han sacado cociente, que han tenido 50.000 votos en el ejemplo que les ponía. Los que sacaron diputados por cociente no pueden participar de los residuos, porque ya tuvieron su primera oportunidad de elegir un diputado por menos cantidad de votos de los 50.000 exigidos como cociente, y entonces no van a tener la oportunidad además de participar por residuo mayor. Además de eso, ya han quemado toda su votación con el subcociente que les permitió llegar a tener un diputado. La fórmula es un poco complicada, pero no lo es tanto, tampoco. Tal vez con una pizarrita sería mucho más fácil explicarles a ustedes esto. Lo importante en este caso es que los diputados nuestros no son electos directamente. Igual que usted vote en Pérez Celedón, igual que yo vote en Tibás, igual que usted vote en Acosta o usted vote en Desamparados, todos los cantones de San José, usted vota por una lista. Y en esa lista es posible que el que encabece el primer lugar no sea de su cantón. Y de la misma forma, usted está eligiéndolo para que sea diputado por San José. Son suscripciones muy grandes, ¿verdad? Son provincias, nosotros los escogemos por provincias. Entonces, si nosotros quisiéramos relevar de sus funciones a X o a Y diputado en la actualidad que ha sido elegido por San José, imagínense que es posible que ese diputado represente a un cantón en el que vive, pero fue elegido por toda una provincia. Entonces, es muy complicado llevar a referéndum a un diputado que prácticamente cuando hizo su campaña electoral se limitó a hacerla en 3, 4 cantones que fueron los que le asignó el partido. Y de los demás es un perfecto desconocido. Entonces, aquí es donde vamos a ocupar para poder tener en algún momento de nuestra historia la posibilidad de hacer plebiscitos para relevar de sus funciones a algunos diputados. Ocupamos identificar mejor a qué circunscripción pertenece ese diputado. Eso obligaría a cambiar la forma de escoger nuestros diputados, que sean por circunscripciones mucho más pequeñas, no provincias, sino que podrían aglutinarse 2 o 3 cantones para elegir 1 o 2 diputados, dependiendo de la cantidad de votos, como se hace en otras latitudes. Eso nos permitiría también, si tuviéramos una ley de plebiscito, entonces decir, aquel diputado que fue electo en Guadalupe, en el cantón de Goicoechea, y que no está cumpliendo con sus metas o que ha fallado en temas de corrupción o de honorabilidad y tiene molesto a los guadalupanos, va a ir a un plebiscito. Y solo los ciudadanos de Goicoechea van a ser los que van a votar para relevar a ese diputado de sus funciones. Bueno, eso hoy nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, para tener esa posibilidad que algunos hablan de revocatoria de mandatos de diputados, tendríamos también, antes de eso, que cambiar la forma de escoger a los diputados para saber exactamente a qué cantones, no importa si es de Alajuela, de Cartago, de Heredia, de Limón, representa ese diputado para que sean los de esa circunscripción los que decidan relevarlo. En el caso del presidente de la República, como el presidente de la República, a diferencia de los diputados, no es escogido por provincia, sino que es de carácter nacional. Si nosotros hiciéramos
un proyecto y tuviéramos esa posibilidad de una revocatoria de mandato, ahí sí participaríamos todos los costarricenses mayores de edad e inscritos en el padrón electoral. Todos tendríamos la oportunidad de participar porque los candidatos de los partidos políticos, cuando se presentan a disputar la presidencia, hacen campañas nacionales, hacen propuestas nacionales, presentan un plan nacional y buscan el voto de todos los ciudadanos de todos los rincones del país. Entonces ahí perfectamente, si hoy el padrón anda en 3,5 millones de habitantes, pues ese 3,5 millones de habitantes debería participar para decir si un presidente continúa en el ejercicio o si es despedido por el soberano, por el ciudadano. Ahí podríamos tener plebiscitos. En el caso del presidente de la República, nosotros no ocupamos cambiar la forma de elegirlo. No, porque como es de carácter nacional, la misma selección que hoy tenemos puede continuar desarrollándose. Solo que podríamos perfectamente plantear, como está planteado hoy por hoy la ley del referéndum, que también sea aplicable para una revocatoria de mandato. Ustedes recordarán que en algún momento el presidente que nos gobernó en la administración pasada, don Carlos Alvarado, tenía un clima bastante complicado y algunos decían que qué lástima que no existía la posibilidad de relevarlo de sus funciones. Pues no, dichosamente en este país nosotros hemos sido muy pacíficos y soportamos con estoicismo a los malos presidentes. Y soportamos esos 4 años, desde 1949 en adelante, no ha habido presidente de la República que no termine su mandato constitucional de 4 años, buenos o malos presidentes, con estoicismo. Los costarricenses hemos aguantado esas gestiones de algunos presidentes. Por supuesto que es un tema de gustos. Puse el caso del presidente Carlos Alvarado, pero perfectamente podría ser, si tuviéramos esa ley, para el caso del presidente actual, don Rodrigo Chávez, donde perfectamente podría ir alguna gente levantar un referéndum, algunas firmas o algún método por medio de la Asamblea Legislativa, donde se pudiera relevar en sus funciones, en este caso el presidente Rodrigo Chávez. Él tiene una buena popularidad. A la fecha la ha disminuido, pero se mantiene en un 50%. Entonces es posible que si alguien planteara un plebiscito para relevar de sus funciones, a lo mejor, con los números que tiene el presidente Chávez el día de hoy, no, pasaría bien la prueba del plebiscito. No así en aquel momento el presidente Carlos Alvarado, que tenía números bastante en rojo en cuanto al aprecio ciudadano. Pero es un mecanismo que los costarricenses deberíamos tener. Lo que es bueno para el ganso, lo para la gansa. Si tenemos la posibilidad de llamar un plebiscito en los cantones para relevar de sus funciones a la principal figura, al alcalde, ¿por qué eso no se aplica para el presidente de la República? ¿Por qué no cambiamos la forma de elegir a los diputados y también podríamos tener esa posibilidad de relevarlos de sus funciones cuando encontramos que faltaron a la ética, que están en asuntos de corrupción, que han manchado a la región que representan, que la gente está molesta por su gestión, por lo que sea, que pudiera haber motivos para relevarlo de sus funciones? Bueno, por eso los plebiscitos que no se aplican en Costa Rica, más allá del caso que les conté para los cantones y Pérez Celedón, son más que interesantes. Les repito que antes se dividía en grandes rasgos a una sociedad entre plebeyos y patricios. Los plebeyos era el pueblo común y corriente, sencillo, y los patricios eran los nobles, los aristócratas, los que conocían, los que estudiaban, y esos eran los que tomaban las grandes decisiones. Y la palabra plebiscito surge en el momento en que se empieza a considerar también a la plebe, a ese pueblo, al vulgo, para que pudiera tomar decisiones en relación a lo que se estaba decidiendo. La palabra referéndum tiene otra connotación, viene del latín y está referida a referéndum. ¿Y por qué la importancia también de comprenderlo? Porque cuando hablamos de referéndum, estamos hablando de un referendo. ¿Qué es un referendo? Bueno,
Resulta que en determinado caso es regresar al punto de partida. Si el pueblo es el soberano, la buena teoría, y si el pueblo es el que ostenta el poder en la buena teoría, y es el que escoge a sus gobernantes, es el que empodera a sus gobernantes para las tomas de decisiones, pues si en alguna ley o en algún cambio que se quiera hacer constitucional o en alguna ley que se quiera aprobar, perfectamente debería existir la posibilidad de que se refrende por el soberano, que es el pueblo, lo que están decidiendo los políticos o no. Podría ser inclusive al contrario también, que el pueblo tenga la posibilidad de oponerse a alguna gestión que están desarrollando quienes se supone lo representan. Entonces, por eso, en el caso de la ley costarricense, no solamente existe la posibilidad de que el referéndum sea llamado por los diputados si logran 38 votos, sino que existe la posibilidad que sea el Poder Ejecutivo que presenta un proyecto y requiere 29 votos de los diputados para que se apruebe, y la tercera opción, que es que el pueblo recoja un 5% de las firmas del total del padrón electoral y presente una iniciativa de un referéndum para algún tema que le está preocupando, que le está molestando, lo que está el Tribunal Supremo de Elecciones, y perfectamente el pueblo soberano puede llevar un tema en que no está de acuerdo con los diputados o con el presidente, o pudiera ser que está de acuerdo con uno de los dos y el otro poder se opone a lo que el otro está diciendo, y entonces el pueblo quiere decir, no, estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Asamblea Legislativa o estoy de acuerdo con la disposición del presidente de la República, llamo a un referéndum para refrendar lo que está haciendo X o Y poder de la República, X presidente o X diputado, porque creemos que eso es conveniente o, porque no, es perjudicial. Entonces, la palabra referéndum viene de refrendar, de la posibilidad que tiene el pueblo de poder decidir hacia dónde debe tomarse una decisión que pudiera estarle beneficiando o perjudicando. Esa posibilidad la tenemos en nuestro país. Y existe una ley que fue creada en el 2006, pero antes de esto, bueno, no, de una vez va. En el 2006, nosotros aprobamos la ley de referéndum. En el gobierno de don Abel Pacheco, en la Asamblea Legislativa, se aprobó la ley que hoy está vigente para desarrollar referéndum. Y el primer referéndum que tuvimos fue en la administración siguiente. Ustedes recordarán que para el gobierno del presidente Oscar Arias, nosotros tuvimos aquel famoso referéndum en donde se había polarizado la ciudadanía entre los que estaban de acuerdo en que fuéramos parte del TLC con Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana, y los que no estaban de acuerdo de ser parte de ese TLC. En vista de que en aquel momento lo promovía el presidente Oscar Arias, ya el trámite había empezado mucho antes, inclusive había avanzado muchísimo el gobierno de Abel Pacheco, pero en el gobierno de Abel Pacheco, el mismo Abel Pacheco había dicho que no iba a tomar una decisión al respecto porque esa decisión podría ser un derrame de sangre ciudadana. Entonces lo dejó stand-by. Vino el presidente Oscar Arias, consideró que era prudente el TLC, lo impulsó, pero tenía severas discusiones en la Asamblea Legislativa, y los primeros, a pesar de que tenía severas oposiciones en la Asamblea Legislativa, daba la impresión en aquel momento que el presidente Oscar Arias tenía los votos para que en la Asamblea Legislativa se refrendara la ley del Tratado de Libre Comercio, el TLC, con Estados Unidos. Sin embargo, los grupos opositores se empezaron a mover, y sabiendo que existía la posibilidad de hacer un referéndum y creyendo que el no al TLC era más grande, fueron los que empezaron a promover la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio. En aquel momento, viendo que el tema estaba tan polarizado y que tenía interés en que se desarrollara el TLC con los Estados Unidos, el presidente Oscar Arias
tomó la idea de los opositores al no para llevar y presentar ante la Asamblea Legislativa la posibilidad de que se hiciera el referéndum del TLC. Por eso en aquella ocasión no se ocuparon recoger firmas, el 5% de los que se requieren para que el referéndum del TLC con Estados Unidos fuera una realidad. No se ocupó, porque el presidente Oscar Arias, amparado en la ley existente en la actualidad, lo mandó como iniciativa del Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa y solo ocupaba 29 votos de 29 diputados que estuvieran de acuerdo que se le considerara a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con el referéndum para ser parte del TLC con los Estados Unidos. Vean lo interesante. La iniciativa empezó del referéndum en el no, en los que se oponían. El presidente se adelanta y dice, y tal vez tengan razón, esto se está complicando mucho. Mejor que sea el pueblo el que refrende referéndum la decisión de si vamos al Tratado de Libre Comercio o no vamos al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Presentándolo el Poder Ejecutivo, estaba el presidente de ese momento, Oscar Arias, aprovechándose de que la misma ley hace una diferencia sustancial en cuando la iniciativa de referéndum viene del Poder Ejecutivo, porque dice que solo va a requerir 29 diputados favorables al referéndum. Cuando el referéndum de iniciativa legislativa de algún diputado o de algunos diputados se van a requerir 38 votos. Ahí hay una diferencia sustancial. 9 votos es una cantidad considerable cuando una asamblea está muy atomizada, como estaba la del 2006 o como está la actual. Entonces se hizo el Tratado de Libre Comercio. Por aquí tengo la pregunta que se hizo. Los que éramos mayor de edad en aquel momento, pudimos ir a votar. Y la pregunta era sencilla y era una única pregunta. ¿Aprueba usted el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos? Bueno, vino el referéndum y lo primero que tenía que verificar el Tribunal Supremo de Elecciones, porque había algunos cambios constitucionales que posteriormente se tenían que hacer, o de algunas leyes, lo primero que tenía que verificar el Tribunal Supremo de Elecciones, como había modificaciones de leyes, como habían temas constitucionales, era que, tal y como lo establece la ley vigente, participara más de un 40% del padrón electoral. En aquel 7 de octubre del 2007 participamos 59,2% de los costarricenses. Casi 2.650.000 habitantes participaron del Tratado de Libre Comercio, prácticamente un 60%. Eso le daba una validez al voto, lo que se había decidido. Si en aquel momento la participación hubiese sido inferior al 40%, el referéndum hubiese quedado muerto, no hubiese habido decisión. Porque para efectos de leyes, para efectos de cambios constitucionales, la ley actual exige un 40% de participación. Como participó prácticamente un 60% de la población, ese sí o ese no obligaba a los diputados a tomar las medidas pertinentes, a hacer los cambios de leyes y hasta constitucionales necesarios para que Costa Rica pudiera integrar ese Tratado de Libre Comercio, CAFTA, conocido como el TLC con los Estados Unidos. Y por eso ustedes recordarán que, si mal no recuerdo, eran 13 leyes complementarias, tuvieron que discutirse en un periodo determinado porque estaba establecida una fecha final para que los países pudieran decir si se integraban o no se integraban al Tratado de Libre Comercio. Si mal no recuerdo, como hicimos un TLC, fuimos los últimos en podernos inscribir, ser parte del Tratado de Libre Comercio, porque casi que al final fue como fue aprobadas todas las leyes complementarias que se requerían. En aquella ocasión, les repito, el 51,22
más de 805.000 costarricenses dijeron sí, y 757 aproximadamente, un 48%, dijo no. Y entonces el sí ganó, se hicieron los cambios constitucionales y empezamos las leyes correspondientes y pasamos a ser parte del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bueno, hoy lo que se ha estado planteando desde la presidencia de la República son otros temas que son variados. Inclusive el presidente Rodrigo Chávez, perdón, ha estado planteando algunos temas variados. No tiene claro a la fecha cuáles son los temas. Ha tirado un menú de diversidad de temas, algunos poco relevantes, otros más relevantes, otros de más discusión, eh, unos que se podrían solucionar con una negociación. Por eso les hablaba inicialmente de gobernabilidad, que se podría solucionar entre quienes están en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo, tratando de tener una buena relación y tratando de tener una buena comunicación. Sin embargo, he sabido que hay una muy mala relación entre la Asamblea Legislativa y el presidente Rodrigo Chávez, y se ha acentuado mes a mes, día a día, año a año, más esa mala relación que desde el principio se generó. El presidente Chávez tiene 3 años, estamos hablando del referéndum. Durante el año de campaña habló mucho de la figura del referéndum, no presentó ningún referéndum desde el arranque, que hubiese sido para efectos de él muy interesante, porque tuvo en algún momento un apoyo que oscilaba entre un 75 y 80%, lo cual le hacía muy viable a él no solamente la recolección de firmas o el apoyo legislativo en aquel momento para un referéndum, pero dejó pasar aquel gran momento y hoy el presidente mantiene un apoyo importante, pero que oscila en un 50%. O sea, podríamos decir que hoy tiene el queque partido en dos, entre los que lo apoyan y los otros, donde hay una buena cantidad, según la encuesta del CIEP, que no lo apoyan, y otro tanto que están neutros. Todavía podríamos creer que el presidente Chávez tiene un terreno fértil para un referéndum. En apariencia no es con el que arrancó en el 2022, pero aún mantiene un terreno fértil como para hacer un referéndum. Sin embargo, a la fecha, desde el 2 de mayo, hubiese sido muy interesante que el 2 de mayo, cuando el presidente dio el discurso, con claridad, con determinación, ese mismo día, hubiese presentado el proyecto de cuáles son los temas que él quiere ver en un referéndum. Tiró un menú variado, surtido, pero nada concreto. Hubiese sido muy interesante que ese mismo 2 de mayo, en algún tema en particular, el presidente hubiese llevado la consulta a la Asamblea Legislativa para ver si contaba con los 29 votos, y si no contaba con ese ambiente, pues pronto tomar la decisión para hacer un referéndum ciudadano buscando las firmas. A la fecha, ya les digo, no tenemos todavía. Hace una semana y un poquito el presidente fue que habló de este tema, pero no ha concretado. Hay algunos temas que a mí me parece, que estoy en total acuerdo, por ejemplo, en la construcción de la ciudad de gobierno, pero me parece que no es un tema de referéndum. Me parece que todos, es claro que si nos preguntan, ¿está de acuerdo usted con una ciudad de gobierno? Bueno, yo tengo años de estar a favor de eso. Eso es un tema que se viene planteando desde la época de don Daniel Oduber, y yo personalmente tengo décadas de estar de acuerdo con ese tema. Y creo que hoy hay muchos que estarían de acuerdo para evitar los alquileres, para que el Estado costarricense tenga sus propias instalaciones, pero creo que no es un tema de referéndum, porque la verdad es que todos vamos a estar de acuerdo. O por lo menos un 90% de los costarricenses van a estar de acuerdo con una ciudad gobierno. Aquí el tema es que en el Poder Ejecutivo no han sabido relacionarse con la Contraloría General de la República, que la Contraloría General de la República no le puede decir no a una iniciativa del Poder Ejecutivo. La Contraloría General de la República no hace control político como los diputados, no le puede decir que no al presidente de la República o al Poder Ejecutivo. Lo único que le dice es cuál es el camino correcto establecido en las leyes para desarrollar un proyecto de construcción
como es la ciudad gobierno. Entonces, me parece que ese tema en que muchos estamos de acuerdo que se ejecute una ciudad gobierno, no es un tema fundamental en la decisión de un referéndum. De la misma forma he opinado del Banco de Costa Rica, tampoco creo, es un tema muy técnico, de alguna manera, en donde los costarricenses podrían estar votando para que se venda un banco que hasta la fecha es exitoso. Por supuesto que han habido temas de corrupción, como el tema del cementazo y otros, pero sigue siendo un banco que le da dividendos al país. Me parece que no es el tema. Ahora bien, si el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, quiere hacer un referéndum y este referéndum tiene que ver eh, con los temas que yo les planteaba antes de revocatoria de mandato para los diputados, cambio de elección de la forma de diputados, revocatoria de mandato para el presidente de la República, que también es importante que a usted le quede claro. Si esto se lograra establecer, no afecta ni beneficia ni a los diputados actuales ni al presidente de la República actual. Estos serían para los gobernantes del 2026 en adelante. Pero eh, para, si fueran temas de este nivel que he planteado, tendríamos que tener un proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa, un proyecto presentado y al menos aprobado en primer debate, y llevarlo a consulta a los ciudadanos costarricenses, a ver si están de acuerdo en la reelección continua, si están de acuerdo con la revocatoria de mandato o si están de acuerdo con cambiar la forma de elegir los diputados y también revocatoria de mandato para los diputados. Eso requiere cambios legislativos. Entonces hay que hacer proyectos de ley y definitivamente no solamente pareciera que en la actual administración no existe capacidad o no se han concentrado en temas como los que planteé o cualquier otro que tenga que ver con cambios constitucionales y legales, y por supuesto que tampoco tienen en la Asamblea Legislativa más allá de 8 diputados. Eso es lo que tiene el Poder Ejecutivo, a diferencia de cuando Óscar Arias llevó el Tratado de Libre Comercio a la Asamblea Legislativa para buscar 29 votos para hacer el referéndum. En aquel momento Liberación Nacional tenía, si mal no recuerdo, 24 diputados, o sea, le hacían falta 5 diputados para los de 29 requeridos para la aprobación del referéndum. Es muy diferente la situación del presidente Chávez, que solamente tiene 8 y le hace falta 21, y su relación con las diferentes fracciones, con algunas excepciones, no parece las mejores para la consecución de esos 29 votos que requeriría un referéndum tramitado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa. Entonces, acá vamos a estar atentos a qué es lo que plantea el presidente de la República. Necesitamos saber cuáles son los temas que se van a desarrollar, porque, les repito, si son temas constitucionales o son temas de modificaciones a la Carta Magna, esos temas tienen que ser discutidos previamente en la Asamblea Legislativa y emanar desde ahí la posibilidad de un referéndum. Para el Poder Ejecutivo va a estar muy limitado a temas que tal vez por frustración, por inoperancia, el Poder Ejecutivo no ha llevado adelante y pretendería llevar un proyecto de ley X o Y que esté presentado en la Asamblea Legislativa, llevarlo a una discusión en un referéndum para ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. El presidente también ha hablado de hacer varias consultas. Recientemente hubo un referéndum en Ecuador en el que se le hicieron 11 preguntas a los ciudadanos ecuatorianos sobre diversos temas para ver si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Esas 11 preguntas, el ciudadano contestaba con sí o con no, y muchas de ellas eran a nivel de plebiscito. O sea, ¿está usted, por ejemplo, de acuerdo con la extradición de nacionales? Por poner un ejemplo, el caso de referéndum como este. Entonces el ciudadano podría sí o no.
Si el sí ganaba, lo que pasaba era que entonces los diputados se ven obligados a cumplir esa petición, esa petitoria del ciudadano de que exista extradición para los nacionales indeseados en nuestro país y se le da un periodo prudencial para que la Asamblea Legislativa le responda al pueblo soberano sobre esa petición. En Ecuador se hizo esa consulta a los ciudadanos. Algunas, creo que la mayoría, no recuerdo si fueron, la verdad no recuerdo, si fueron 8 o 9 que el presidente Noboa logró el sí y otros poquitos quedaron con el no. Y entonces esas que tienen sí van a tener que requerir cambios legislativos en algunos casos, cambios constitucionales en algunos casos, y esas decisiones pasan a la Asamblea Legislativa, en el caso de Ecuador. Y ahí los diputados tendrán que cumplir las prerrogativas, lo que exige el pueblo ecuatoriano para esos cambios. Entonces ahí siempre habrá una participación de la Asamblea Legislativa. Igual también sucede en el caso de la ley de referéndum nuestra, donde desde que se presentan los proyectos, por ejemplo, si el presidente Rodrigo Chávez decide que X tema, Y tema, es el que va a presentar a consulta en un referéndum, se lo va a tener que enviar a la Asamblea Legislativa, porque dentro de la tramitología que hay, se pide que se exprese al respecto la Oficina de Servicios Técnicos, para ver si esa iniciativa que viene del Ejecutivo responde a todos los requisitos que están establecidos en la ley para hacer un referéndum. De la misma forma, queda la posibilidad de que si hay algún tema constitucional que el Servicios Técnicos tenga dudas, por decir algo, se le consulte a la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, si es posible desarrollar tal y en la pregunta o el proyecto que está presentando el Poder Ejecutivo para un referéndum, si es posible o si está rayando constitucionalmente. Porque este tema, repito, hay otro artículo en la ley de referéndum de Costa Rica que establece que si el referéndum toca temas constitucionales, va a requerir un 40% de participación, y que si no toca temas constitucionales, solamente se requeriría un 30% de participación, y se gana el referéndum con mayoría simple. El que tiene más votos, el sí o el no, el que tiene más votos es el que gana la elección y el que está refrendando una decisión soberana del pueblo que le exige los cambios requeridos a quienes están gobernando en ese momento y que tendrán un tiempo prudencial para cumplir con esa solicitud del pueblo soberano. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos, realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía aquí en Café y Palabras, y les recuerdo la posibilidad que ustedes también tienen de seguirnos, de suscribirse a nuestro canal en YouTube, el canal de Café y Palabras, y poder disfrutar en estas plataformas de este programa. Aparte de la posibilidad que siempre da Ticavisión de vernos en su programación en directo a las 10 de la mañana y con repetición a las 2 de la tarde. Por cierto, en este tema de referéndum, los invito también al programa del próximo domingo, donde vamos a ampliar sobre lo que les he conversado y más con Andrei Cambronero Torres, que es abogado y letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y que domina a plenitud los temas de referéndum, y el politólogo Sergio Araya Alvarado, analista político. Con ambos vamos a conversar el próximo domingo a las 8 de la noche, en Noche Sin Tregua, sobre este instrumento que tenemos en nuestro país y cuáles son sus calidades y sus cualidades. Es un instrumento, desde cualquier perspectiva que lo veamos, valiosísimo. Es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de podernos expresar. En muchas ocasiones se utiliza para asustar, y particularmente creo que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, lo ha utilizado para asustar, para decir ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Vamos a consultarle al pueblo, como una amenaza. No debería ser de esa forma. Debería ser por una convicción democrática que le estemos consultando al pueblo constantemente qué es lo que quieren. Es posible, si mal no me equivoco, toda la tramitología que lleva un referéndum. En este caso, en nuestra ley se establece que tiene que desarrollarse 6 meses posteriores a la última elección, que la tuvimos en febrero. Entonces, a marzo, abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, hasta agosto próximo, si es que lo tuviera, qué sé yo, hagamos un escenario. Si el Ejecutivo sale a buscar las firmas y corre y todo lo tiene listo en el mes de mayo, en el mes de junio, no puede hacer la consulta ni en junio ni en julio, porque hasta después de que haya pasado 6 meses de la última elección, que fue la de los alcaldes, en mayo, el primer domingo de mayo, hasta 6 meses después se puede desarrollar. Pero también, si el Ejecutivo, en ese caso que les puse, corre y lo presenta, no lo va a presentar, no lo puede desarrollar en agosto, pero va a tener septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, todo este año para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a ese referéndum. Pero si se le herdea el Poder Ejecutivo, que sé que está interesado y que no tiene claridad todavía cuál es la temática que va a plantear, si se le herdea mucho, por decir algo, y consigue hacer todos los trámites necesarios hasta agosto del año 2025, ya no va a poder hacer el referéndum. ¿Por qué? Porque la elección próxima es el 2 de febrero del 2026. Entonces, para atrás, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto. O sea, ya hay 6 meses donde el presidente no podría desarrollar ese referéndum porque vienen las elecciones nacionales y el tribunal ocupa el tiempo requerido para poderlos organizar. Y hay un tema que también es importante que usted conozca, porque yo a veces oigo a la gente muy alegre y dicen, sí, que se haga, y nosotros conseguimos las firmas. Para este tipo de referéndum, de firmas, tienen que haber lugares establecidos y autorizados por el Tribunal Supremo de Elecciones,
con hojas membretadas y selladas por el Tribunal Supremo de Elecciones para la recolección de firmas. No es que usted coge un poco de hojas y se va a tocarle la puerta a todos los vecinos y empieza a recoger firmas a lo loco, ¿verdad? Sino que hay lugares que se podrían establecer, puede ser bancos, puede ser supermercados, pueden ser parques, en donde los interesados en desarrollar el referéndum tienen que ubicarse en hojas, les repito, oficiales dadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. En ese proceso de ese referéndum ciudadano, esas hojas que se recogen las firmas pasan al Tribunal Supremo de Elecciones. Y el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que revisar, en este caso, el 5%, si mal no recuerdo, es un poquito menos de 180,000 firmas. En este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que revisar las 180,000 firmas, una por una. Acuérdense que el tribunal tiene los números de cédula, los nombres completos y tiene la firma. Si una de esas firmas es un garabato y no corresponde y no es idéntica a la firma que aparece en la cédula, el tribunal lo va a rechazar. Si de esas 180,000 firmas, 15% de esas firmas son defectuosas, 15% de esas firmas no están bien recogidas, el tribunal rechaza el referéndum. O sea, hay un margen de error de firmas falsificadas, de mal recolectadas, de firmas que no corresponden a la forma de los ciudadanos, tal y como están inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ante el registro civil. Es rechazado el referéndum. O sea, lo ideal para un referéndum de estos debería ser, si la presidencia de la República tiene la fortaleza, no llevar 180,000, llevar 250,000 firmas para tener un backup ahí de respaldo, por si algunas firmas son falsificadas, salen mal, porque en muchas ocasiones el ciudadano dice, sí, yo lo apoyo, pero a la hora de firmar hace un garabato como para exonerarse, nada más salió del paso con el tema. Pero en ese caminar, también el Tribunal Supremo de Elecciones le da al interesado en desarrollar el referéndum, le da 9 meses para que recoja las firmas. Si en 9 meses no ha recogido las firmas, les amplían en un mes más, o sea, hasta 10 meses, el periodo para la recolección de firmas. Si a los 10 meses no tienen las firmas, pues se desecha el referéndum planteado por el Ejecutivo o por los ciudadanos. Hay muchos intentos de referéndum que se quedaron en eso, en el intento, porque la tramitología ante el Tribunal Supremo, ante servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, digamos que son las partes, pueden ser engorrosas, pero las partes más sencillas. La recolección de firmas es la más complicada. Recuerdo una que se estaba haciendo, que era recoger firmas para hacer un referéndum sobre la explotación del petróleo, que caminó todo bien hasta que llegó a la recolección de firmas y ahí murió. Entonces, ojalá que pudiéramos nosotros reactivar este tipo de instrumentos democráticos. Soy de la tesis de que en algún momento algún presidente de la República debería plantearle, o algunos diputados, a los ciudadanos, la revocatoria de mandato, el cambio de la elección de los diputados, la reelección de los diputados, la reelección del presidente de la República en forma inmediata y no con 8 años de lapso, y de la misma forma la revocatoria de mandatos para el presidente y para los diputados. Si los ciudadanos tenemos la potestad de poder escoger a nuestros representantes para los poderes de la República, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, deberíamos tener la misma potestad para relevarlos de sus funciones. Y eso lo permite un plebiscito de consulta ciudadana, si están satisfechos con X o Y diputado, o si están satisfechos con X o Y presidente de la República. Muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana y los espero el domingo en Noche Sin Tregua, la política con P mayúscula, hablando más de este tema con dos conocedores, con Andrei Carbonero Torres, abogado y letrado del Tribunal Supremo de Elecciones,
y Sergio Araya Alvarado, politólogo y analista político. Noches sin Tregua también tiene su canal en YouTube y también lo disfruta usted a través de la pantalla de Ticavisión Televisión. Un abrazo, que Dios le acompañe. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.